Tal cual. Oye, es que mira, eres el ejemplo claro Soy del el ejemplo claro de delincuente personas que se contratista. pueden humillar sin ningún problema. Ese tipo de personas soy. Ah, Ese tipo de personas soy. Que te debate y te dice con argumentos sin tema, o sea, sin problema. De verdad. ah. A ver, dime A ver, cuántos sistemas de seguridad social existen defendiendo a en Gutiérrez de México. la Torre. Sigue defendiendo a Gutiérrez de la Torre. Anda, sigue. Defiéndelo. ¿Sí? Defiéndelo. Defiende a Gutiérrez de la Torre. Ajá. Defiende a Norma Piña que ¿Sí descongeló las entendiste, cuentas de Eder? García Luna. Defiende Eder, al Poder Judicial que ha ¿sí liberado entendiste? al hermano del Mencho. Defiéndelos. Eder, ¿sí entendiste? Defiéndelo. Eder, ¿sí entendiste lo que estoy diciendo? La que no entiende eres tú, no contestas, porque no tienes respuestas, porque careces de conocimiento. Eso es lo que Eder, pasa. la diferencia es que tú y yo, mira, yo estoy mostrando aquí mi Ni rostro. siquiera hay punto Eder, de ¿me dejas comparación, hablar o ¿verdad? no? No hay punto de ¿Me dejas comparación. hablar o no? Pues es que no hay punto de comparación. ¿Qué vas a decir? ¿Me dejas hablar o no? ¿Qué vas a decir? Adelante. No, mira, mi querido gladiador, ya te humillaron en tu live. No, mira, usar lenguaje coloquial, si lo quieres ver así, diciendo hocico, mugrosa, baba, solo habla más de lo frustrado que está mi querido Eder que de lo que estoy yo. Una Porque, descripción. Te estoy ¿me dejas describiendo. terminar? ¿Me Te dejas estoy terminar? describiendo. Este es el votante promedio que necesita la 4T para que solamente salga y diga viva Morena, porque en su pequeño intelecto Es el no votante que te tiene acaba de siquiera poner la la idea. arrastrada de tu vida. La arrastrada de tu vida. ¿Cuál No es la pudiste, arrastrada, no güey? pudiste responder las preguntas que te hice. No A ver, pudiste ¿sí debatir. entendiste? No pudiste. Yo soy de la Ciudad de México. ¿Sí Repito, entiendes dónde está la Ciudad de México o ni siquiera sabes de geografía? es lo único que sabe decir. ¿Sí Parece sabes? mentira. ¿Sí sabes que Yunes está en Veracruz y la Ciudad de México está acá? ¿Sí lo sabes o no? Estamos hablando de las votaciones y votó Yunes, ¿no? Sí, por eso. ¿Sí sabes? Sí Eso. te dije en el supuesto que yo hubiera estado en Veracruz. Anda, cálmate, estás nerviosísima, no sabes responder. Estamos cuestionando al Poder Judicial. Estamos Mi querido Eder, que han liberado a los delincuentes durante años. Quiero que defiendas a Norma Piña que descongeló las cuentas de García Luna. Quiero que mi querido defiendas Eder, a antes de subir a más que gente. liberó al hermano del Mencho. Quiero que sigas defendiendo a todos esos delincuentes. Eder, antes de subir a más gente, solo confírmame una cosa. Sí sabes, digo, si me has visto en gran parte de mis lives, porque solamente te dedicas a humillar. Sí sabes que yo estoy en la Ciudad de México y Yunes está en Veracruz. Sí escuchaste y comprendiste. Si yo hubiera estado en Veracruz, voto por Movimiento Ciudadano. Sí entendiste eso, ¿verdad? Ahorita, él no sale de este argumento barato, chafa. ¿será porque yo no tengo por qué votar en Veracruz cuando mi circuito está en Ciudad de México? ¿Será por eso? ¿Será porque no tienes otra cosa más inteligente que decir porque tu ardilla no da para más? A ver, mi querido Eder, solo antes de subir a todas las personas que me están solicitando subir. No me digas querido, eso es un insulto para mí. Si viene de una persona tan nefasta como tú. No, mi querido Eder, me queda claro que la inteligencia emocional, más bien dejémoslo en salud mental, sí es un gran privilegio. Y tú eres un ejemplo negativo de lo que es la salud mental. Careces de eso. Me queda claro, referirte a alguien con adjetivos como psico, nefasta. Yo lo he mencionado y mira, yo he salido aquí en fachas, sola, enojada. Ese es el problema. La baba seca. ¿Me dejas hablar o no sabes hablar? No, sí sé hablar. De hecho, hablando ¿me dejas hablar? estado humillando en tu propio live. No, mi querido Eder, mira, eso es lo que tú crees. En tu bajo nivel de conciencia, crees que tú me estás humillando. Cuando al final del día, cuando termine este live y le pique aquí, Colectiva. ¿me dejas terminar o no? Si vas a decir tantas burradas, pues mejor te interrumpo porque dices lo mismo. Pareces estar. Entonces, ¿no dejas hablar? Ni preparación.
Pero aún así te subiste y tú me solicitaste estar aquí. Más bien yo te diría, mira, como me dijo mi querida Katy, más bien ¿por qué estás aquí en el live? Me pediste tú subir en el live de una ardida, con poca preparación, hocico. Desde ahí creo que ya te das cuenta de hacia dónde va la cosa. Y lo sostengo. Entonces, más bien, ¿no crees que el ridículo es otro? Yo creo que tu papá, al dar a luz a una mujer tan nefasta como tú, al no educarla como debió ser. Pero tengo entendido que los hombres solamente dan los espermatozoides. Quien da a luz es la mujer. Cuando digo dar a luz, es que te procreó junto con tu mamá. Yo creo que Mira, como lo he mencionado muchas veces, mi querido Eder. No me digas Cuando querido. no contestes, porque no me queda claro que te hace falta mucho amor, pero cuando no contestas de la misma manera que te insulta la otra persona, hace un shock en tu cerebro. Entonces ahorita tú hubieras estado esperando que te dijera, eres un tal por cual, no sé qué, pero no, al final del día solo me das la razón de lo poco inteligencia emocional que tenemos en México. Tu ignorancia me diste la razón en todos los puntos que no pudiste debatir. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento. Por eso, porque te falta leer, porque te falta saber más sobre política, porque te hace falta darte cuenta, abrir los ojos y ver cómo el Poder Judicial ha afectado a millones de familias, porque no te das cuenta o no te quieres dar cuenta que el Poder Judicial solo libera delincuentes. Porque puedes defender lo indefendible, porque no sabes. Mira, yo nunca me he metido, al menos contigo, con tu físico, con tus papás. Pero mira, yo puedo dar unos buenos, muy, muy buenos insultos, pero parecía ser que cuando la gente se queda sin insultos, se va con el tema de papá, mamá. Mira, te puedo contestar, ya que estás muy interesado antes de empezar a subir a todos. Con mi familia, mira, mi papá fue taxista y mi mamá tiene carrera técnica, pero seguramente tu familia no te dio el suficiente amor, cariño que necesitas, por eso te subes aquí diciendo, ay, es que no te dieron amor, Brenda, y solo demuestras, mi querido Eder, la poca inteligencia emocional que tienes, así como el grado de conciencia. Diga, Brenda, una persona como tú jamás va a poder tratarme a mí, porque por eso necesitas estar a mi nivel intelectual, y eso está muy difícil, Brenda. Eso me queda claro, mi querido Eder. No llega. ¿Puedo preguntarle algo a Eder? Eder, si tú te dices ser una persona con educación, ¿por qué vienes y me insultas? Eso habla mucho de ti. Las personas... Espérame, permíteme, Eder. Primero, permíteme, Eder. Una persona con educación deja hablar a otros, lo cual tú no tienes. Ya te contesté. Siguiente Pero al momento de no dejarme hablar y cortarme mis palabras, eso es una falta de educación grandísima, que según te jactas de tener una educación. Pues estás ladrando, ¿no? Síguele. No, ladran los perros. Por eso. Las personas hablan. Sigue ladrando. No te confundas. Los perros ladran. Oye, Eder, ¿tu tío te violó de chiquito, güey? No, ¿por qué? A ti sí, te duele mucho el culillo, ¿ah? Ya está la atención, güey. Oigan, No te yo puedes... estoy del lado de Eder, porque la neta, Eder tiene razón. Eder dio un punto muy importante que no han podido desvirtuar ustedes. Por ejemplo, Norma Piña, siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se bajó al juzgado 16º de distrito en materia administrativa del primer circuito y otorgó un amparo. Y aunque se haya negado la suspensión en ese juicio en 2020 de ese juzgado, y después Norma Piña regresó a ser ministro, y después de eso Norma Piña bajó al 17º Tribunal Colegiado de Circuito del primer circuito a conceder la suspensión por un oficio que no actualizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República y tampoco una autorización de actualización de medidas cautelares de la DEA. Eder tiene razón, el Poder Judicial libera delincuentes. ¿A poco no se acuerdan de la conferencia de prensa que Norma Piña le pidió a Andrés Manuel que saliera a decir que por instrucción de él liberaran a Ovidio Guzmán,
¿cómo negar la voz de este macho alfa en donde hay que recordar que el Poder Judicial de la Federación otorgó amparos en contra del bosquejo de vacunación que no tenía ningún sustento ni legal ni médico para negar la vacuna a cierto sector de la población? Puro millonario acudió a esos amparos para que se vieran beneficiados con la vacuna de COVID. ¿A poco no se acuerdan de que fue los delincuentazos del Poder Judicial de la Federación que mediante acción de inconstitucionalidad le tiraron el decreto del Ejecutivo por el cual no le permitía al INAI trabajar con el pleno inconcluso porque el Ejecutivo no había nombrado a los auditores faltantes? Y obviamente la reserva de información no cumplía con el concepto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dividiendo entre temas estratégicos y prioritarios. El corrupto del Poder Judicial de la Federación estableció los lineamientos constitucionales para el reconocimiento a las mujeres, para ejercer el derecho humano a la libre sexualidad, a la planificación y al desarrollo de la personalidad. El corrupto del Poder Judicial de la Federación solo benefició a gente con un chorro de dinero de la comunidad LGBTQ y más para ejercer el desarrollo de la personalidad al cambiarse de género derivado de la autopercepción. ¿A poco no se acuerdan de esos actos de corrupción? Porque, por ejemplo, porque aparte, esperen, me falta uno. ¿A poco no se acuerdan que fue el Poder Judicial de la Federación que obviamente por llevarle la contraria al Ejecutivo dejó sin efectos el decreto por el cual la población civil podía llevar ayuda a Acapulco derivado de lo de Otis sin la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional? Obviamente el corrupto del Poder Judicial de la Federación del año pasado, según la Dirección General de Gestión Judicial, publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, admitió un total de 12.950.000 juicios de amparo, solamente juicio de amparo, y de los cuales solo se resolvieron 12 millones, quedando pendientes 950. Oye, Obviamente, Grillo. Esos 12 millones son puro millonario, ¿eh? Obviamente coincide con los datos del INEGI. Grillo, Pero no te entendió ni madres el pobre pendejo este. No te entendió ni madres. No, aparte, Eder también tiene un punto. Claro que sí, y no podemos ignorarlo porque tampoco lo han podido defender. Todos los que están a favor del Poder Judicial de la Federación. Obviamente, el presidente, con el poder de su dicho y mando, en una mañana dijo que en el Poder Judicial había un 45% de nepotismo, sin ni siquiera mostrarnos una estadística o la nómina del Poder Judicial. Solo lo dijo así, por uso del micrófono. ¿Y quién lo ha podido desmentir? Digo, no es como que Monreal haya metido a su hija como alcaldesa y hayan tirado la elección con un término que la ley electoral no conoce y no reconoce como concepto de violencia familiarizada, por decir su nombre completo. Y tampoco podemos decir que en Morena, porque antes de que me saque, obviamente hay un tema que también tiene razón Eder, la oligarquía. Obviamente en México es más fácil tener un partido político que ser juez de distrito, magistrado de circuito, ministro de la corte, obviamente, y eso no nos los han podido desvirtuar. Eder también tiene un punto muy importante, que el Poder Judicial de la Federación ha deliberado delincuentes por décadas. Miren, simplemente, ¿se acuerdan de la asesina delincuente terrorista de la indígena que golpeó a 7 policías en la Ciudad de México porque la detuvieron vendiendo sus artesanías? Obviamente golpeó a 7 policías, la atrevida esta, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la entambó, y fue hasta que llegó su tema a una asociación que acudieron al juicio de amparos, llegó hasta la Corte porque no había precedentes conforme lo establece el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fue el Poder Judicial de la Federación corrompido y corrupto que liberó a esa delincuente, o que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien atrajo el caso de la sexoservidora que es de nombre Katia, en donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México liberó al asesino por falta de elementos aparentemente, y no fue hasta que acudieron al juicio de amparo que se asentó la reapertura del expediente y detuvieron a este cuate por instrucciones del Poder Judicial de la Federación. Claro, eso sí es cierto.
¿Por qué no quieren entender eso? Grillo, ¿cómo lo van a entender? Vámonos, ya vámonos porque el Grillo ya se empinó a Eder. Enrique Peña, al que puso a Norma Piña fue Enrique Peña Nieto, la peor calificada en ese entonces. Ajá. No es cierto, ¿no? ¿Se acuerdan? No, es que no, sí es cierto, tienes razón, eso sí es cierto, porque si revisaron la entrevista de 2 horas que tuvo Norma Piña, la parte de peor calificada nada más les faltó decir que Norma Piña dijo que fue de las peores alumnas en secundaria y prepa. Exactamente. Nada más les falta decir eso, digo, porque en la licenciatura la señora salió con promedio de 9.1 y tiene carrera judicial. De 11 ministros, 2 tienen carrera judicial, los demás no tienen carrera judicial, tienen otras especialidades. Pero aparte, si leímos esa entrevista, podemos recordar cuáles fueron los antecedentes y criterios que dejó Norma Piña en los circuitos en los que estuvo adscrita como secretaria de acuerdos, juez de distrito y magistrado de circuito. Digo, si vimos la entrevista durante 2 horas, pero tienen razón, Norma Piña fue de las peores alumnas en secundaria y prepa por su propio dicho en esa entrevista. Grillo, ¿sabes qué es lo peor de todo? No lo saben. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Grillo? Que este idiota de veras piensa que le estás dando la razón. No, es que sí se la estoy dando, porque aparte te voy a decir algo. No podemos decir que el Poder Judicial está bien con esta reforma que le pone al pueblo el derecho del voto a la gente. Obviamente con esto se arregla que, de acuerdo a los estándares de la OCDE, debemos de ser 70 juzgadores por cada 100,000 habitantes y solo habemos 4. Esta reforma obviamente no lo arregla, pero lo mejora. Porque vas a votar por los mismos 4 jueces por cada 100,000 habitantes, aunque la carga de trabajo sea la misma. No importa, la prontitud y la expeditud luego la arreglamos. Ahorita de lo que se trataba era de politizar el Poder Judicial de la Federación. De eso se trataba. Pero ganaron, obviamente, por el hecho de irle a Morena, ganaron. Es como cuando gana la selección. Nadie pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol, a un club, a la selección, pero gana México y de verdad creemos que somos el jugador número 12 porque ganamos. O sea, no, cuando gana un político, a menos que ustedes sean del equipo de trabajo de ese político, verdaderamente ganaron algo, porque no ganaron nada. Siguen ganando su mismo salario, se siguen transportando en el mismo vehículo y o transporte público y siguen checando en el mismo checador todos los días. No ganaron nada. En esta aprobación de reforma, ok, está bien, ya pasó. ¿Qué nos queda como México? Si nos preocupa México, que de verdad funcione. Que de verdad México sea la excepción a lo que fue Bolivia, que es en donde se escogen jueces federales democráticos. Que verdaderamente esta reforma les acerque a todas esas personas que en serio necesitan un procedimiento judicial eficiente y eficaz, como es el juicio de amparo, como es el recurso de queja, revisión, reclamación, repetición, incidente de repetición de acto reclamado, incidente de exceso y defecto, incidente de ejecución, incidente de liquidación, que verdaderamente se lo resuelvan rápido. Pero las causas penales, que son el 89% de situaciones penales en México, que están en los poderes judiciales de los estados, van a seguir exactamente igual. Pero mi pregunta es, ¿qué ganaron? Porque jueces no son ustedes, magistrados obviamente no lo son, ministros ya para qué pregunto, tampoco son. ¿Qué ganaron? No entiendo, esa es la parte que no entiendo, porque ahora al final de cuentas es, si por irle a un partido político creen que ganaron algo, no ganaron nada. Ganó el diputado, ganó el senador porque está cobrando, nada más, por un partido político, nada más. Pero el ciudadano que votó por él se sigue moviendo en camión, en taxi colectivo, combi, sigue ganando lo que venía ganando antes de que llegara el diputado por el que votó y sigue trabajando en las mismas condiciones, con las mismas prestaciones. No cambió nada. Esta reforma, por el contrario, lo único que les va a cumplir y lo único que les va a satisfacer es, al final de cuentas, que llegue una persona que te diga el partido político oficialista que tiene que llegar, nada más. Y vas a votar por el que te diga el partido que es el mejor candidato, pidiéndole a Dios que le entienda a la boleta. ¿Por qué? Porque van a ser más de 9,000 nombres repartidos en 6 boletas. Esperemos que verdaderamente les satisfaga ese requisito, que verdaderamente sea lo mejor para México, porque verdaderamente me gustaría
que el Tribunal de Vigilancia Judicial cumpla con las mismas condiciones que ha estado cumpliendo el Consejo de la Judicatura Federal. Que verdaderamente no llegue un juez del bienestar, que verdaderamente un juez de distrito sepa lo que es la obiter dicta, la ratio disiendi, el control de convencionalidad, principio de progresividad, tipos de acto reclamado, tipos de suspensión en el juicio de amparo, pero sobre todo que el legislador les cumpla lo que les prometió y no que vaya a ser una como encuesta que en Morena, de que el voto de los morenistas pidieron Ebrard y llegó Sheinbaum. Que verdaderamente el legislador recuerde cuál es su función, porque el legislador no es una extensión del Ejecutivo. El legislador, de acuerdo a la Cámara de Diputados, representa la popularidad y la Cámara de Senadores representa los intereses del Estado. Si verdaderamente escucharon toda la sesión del Senado, todos los senadores cometieron el mismo error. En nombre de los 550,000 ciudadanos que votaron por mí, tú no representas a los ciudadanos. Tú deberías representar a los intereses de tu estado. Y Sinaloa es uno de los estados con mayores índices de inseguridad por el crimen organizado. Y si alguien va a tener la osadía de venir a insultar a la anfitriona, que tenga la molestia de decirme sin rodeos que es la iniciativa transnacional de combate al crimen organizado, quién la hace, qué estudia y a quién se la aplica. Guanajuato encabeza la lista de inseguridad y es gobernado por Acción Nacional, maestro. Lo que ustedes te hice una pregunta concreta, gracias por reconocerme como maestro pupilo, pero me gustaría más que me dijeras qué estudia la iniciativa transnacional de combate al crimen organizado, quién la hace y qué resultados tiene. Eso es lo si no sabes, no pasa nada, no estás obligado a saberlo, no pasa nada. Si se dice no sé, no pasa nada. Te estoy diciendo, no pasa nada. Admitas que representa. Ok, no vas a contestar, perfecto, es típico de una persona ya, del humillado, ni del ya. Es muy fácil. Por dignidad, el grado de tus agravios es inversamente el grado de conocimiento que tienes, no, Eder. Está bien, mira, te voy a decir algo. Aquí hay algo muy interesante. La soberbia se gana. Y cuando no tienes en qué sustentarla, eres un cretino. Para poderte venir a ponerte soberbio, tuviste que haberme dado la vuelta por lo menos en el tema que veniste a proponer tú, que es el Poder Judicial de la Federación. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero voy a seguir. La iniciativa transnacional de combate al crimen organizado lo aplica la ONU a los países integrantes. El último resultado es 2023. Y estudia los mercados, tanto legales como ilegales, que le dejan más dinero al crimen organizado. Y el país que más dinero le deja al crimen organizado en mercados legales e ilegales, en 15, es México. Eso quiere decir que México es una mina de oro para el crimen organizado. ¿Por qué? Porque le es redituable. Eso no es bueno. Pero la política pública en materia de seguridad no la pone el judicial, la pone el ejecutivo, que diseña las leyes para ejecutar la política en materia de seguridad. No es el judicial, es el legislativo. Mi pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que el legislativo hizo una reforma en materia de seguridad pública tendiente al combate al crimen organizado? ¿Cuáles son los números de la Fiscalía General de la República de decomisos, aseguramientos? Porque les recuerdo que la última subasta que hizo el instituto para devolverle al pueblo lo robado se declaró ilegal porque los muy brutos desde la Fiscalía no hicieron la extinción de dominio. Cosa que, por cierto, pero él eso ya lo sabía, obviamente. Hasta me veo mal yo comentándole el principios constitucionales a él. Atrás, el bloque echa a perder todas las iniciativas. ¿Para qué detienen al hermano del Mencho si lo van a... Entonces se trata de politizar el tema. No puedes dar una razón y dices, ok, vámonos a hablar de partidos políticos. ¿Me puedes decir, de acuerdo a los partidos políticos que supongo tú debes de saber, me puedes decir quiénes fueron los 3 diputados con mayor índice de ausencia en la legislatura pasada? Ay, amigo. No, te lo sabes, perfecto. Entonces el señor, yo no sé en qué está sosteniendo su soberbia, su ironía, su sarcasmo, porque este soquete ni siquiera puede contestar algo tan simple, tan sencillo. La soberbia se gana, así de simple. Si no puedes contestar una simple pregunta, mi pregunta entonces sería, ¿por qué sería interesante seguir escuchando a una persona que lo único que tiene grande es el hocico?
porque el intelecto realmente no lo tiene. No puede tocar temas profundos, como él dice que la política, porque no pudo tocar el tema del Poder Judicial de la Federación, no puede tocar problemas de seguridad, ni de financiamiento al crimen organizado, ni nacional ni internacional, y tampoco puede hablar del desarrollo del legislativo, de los partidos políticos que mismo proponen. Entonces, como el señor es corto de intelecto, mi pregunta es por qué tenemos que darle lugar a un soquete como este que está aquí, sintiéndose soberbio y poniéndose muy valiente con una mujer, pero cuando viene y se topa con alguien como yo, el muy tarado no le queda más que abrir las nalgas y ofrecerlas porque no tiene mejor que ofrecer. No tienes el tamaño, eres pequeñito. No, demuéstramelo porque no has podido decir nada. Digo, lo único pequeño que quedó aquí fue tu ego y tu pequeño intelecto. Mi pregunta es, ¿cómo te vienes a... Quiero ya sácalo, Brenda, ya para qué sigues peleando, ya pinche inútil. Perdón por la palabra y buenas noches. Se está humillando más y sus amigos de Grillo, seguro ya están viendo basta, cómo ya me lo humilla. tienes noqueado en el piso. Cambiemos de tema porque personajes como Eder no valen la pena. Les voy a decir algo por qué no lo hago. Porque es muy fácil venir a insultar a una mujer en su propio envío diciendo, humillada, arrastrada, que se ponga con alguien al tú por tú. Porque al final de cuentas esto es fácil y muy sencillo. Responde a las preguntas que le hice. ¿Cómo vas a defender todos los atropellos que cometió el Poder Judicial? ¿Cómo los vas a defender? ¿Cómo vas a Ay, hacer que no? te acabo de dar una Ok, te lo voy a contestar otra vez. A tu nivel. Ahí te va, Manto. Me dices si no me entiendes. Mira, Manto, ahí te va. Mira, haz de cuenta que cuando detuvieron a la esposa de García Luna Valedor, de que le quitaron la marmaja cámara, entonces, pues resulta y resalta Valedor que llegó una autoridad acá más pesada, Simón. Entonces, esa autoridad, carnal, lo que hizo fue quitarle el monedero, hijo, así, o sea, se lo quitaron a la mala, ajá. Y entonces, resulta que la ñora, carnal, fue a pedir paro ahí con un valedor que se llama juez de distrito en el juzgado 16º del primer circuito, carnal. Y resulta que el juzgado 16º, carnal, le dice que no le puede conceder el amparo, Manto. Porque resulta y resalta que la fiscalía junto con la DEA efectivamente habían tenido la razón con lo que le dijeron. ¿Sí me vas entendiendo así o me bajo más todavía? Ok, creo que sí me vas entendiendo. Perfecto. Entonces, Manto, resulta que después de que acá que las autoridades se agarran acá con el peso pesado así con su ñor, carnal, y pues resulta que me lo entama, valedor, me lo mandaron a la cana, ¿sale? Entonces, la señora que dice, oye, valedor, pues ¿qué hago? ¿Qué onda con mi varo, carnal? Porque pues ya nadie me dijo nada. Porque es una cortina de humo y entonces le regresan. Ya pasamos a cortina de humo. Sale, pues. Si alguien necesita una cortina de humo, es el ejecutivo, no el judicial. Pero tú dijiste que Norma Piña había dado el amparo para liberar las cuentas de Genaro García Luna sin saber que hubo dos amparos. Uno en el juzgado 16º dentro del primer circuito y resulta que le negaron el amparo porque los actos de autoridad estaban fundados y motivados. Después, cuando la UIF no actualizó las medidas cautelares ni la DEA tampoco las solicitó, se fue a un nuevo juicio de amparo que recayó en el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, diagonal primer circuito. En el informe con justificación que rindió la UIF, dijo que en efecto había asegurado las cuentas, pero que no había un nuevo oficio para renovar las medidas cautelares. Y fue ahí cuando la autoridad emitió una sentencia. Pero ¿sabes qué es lo más padre, mi queridísimo Lilipendo? Que el que salió a decir que en efecto había sido un error de la UIF fue tu proxeneta, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ahí te va. Nada más te voy a hacer una pregunta. Espero a ver si con un ejercicio cósmico y con toda nuestra fe y toda nuestra buena intención, esta sí la puedes contestar. Está fácil, te lo prometo. Y yo ¿Me puedes poner un ejemplo? A disfrutarlo como nunca antes. Disfrutar que tu salario mínimo me alegra, carnal. Ojalá y si lo disfrutes. De verdad, no viajo en camión como que tu salario mínimo lo sigas disfrutando. Puede ser que pertenezcas al Poder Judicial que hoy acaba de perder.
Brenda, No, ahí está. Siempre tiene que salir la grosería, siempre tiene que salir la aridez y de argumentos nada, ¿verdad? No porque vayas al SmartFit te creas rico, güey, no mames. Mira, te voy a decir algo, así de simple y sencillo. Yo no nací en el poder judicial de la federación. Si admiten Ni me desgasto, ni me muero por el poder judicial de la federación. Si hoy me dio la iniciativa. Oye, Grillo, ¿me permites comentar algo? Y buenas noches. Todo para ustedes es que un voto comunista fue el que le dio. Brenda, ponle tiempo cada uno, Brenda, ponle tiempo cada uno. Anto. No, antes que nada, buenas noches. Segunda vez que concordamos, Grillo, Brenda, Alejandra, Abril, Picario y Luis. A Eder, ¿para qué los saludo? No es necesario. Nada más como comentario, Eder. No agraves a las personas. Aquí estamos para debatir y lo primero que salió al momento de que te subiste fue agraviar a la persona. No se puede hacer eso. Hay que hablar responsablemente y todo. Y siéndote sincero, ahorita que estás hablando y los comentarios de hace rato que nos iba a faltar la vaselina porque supuestamente perdimos. Ten en cuenta que esa vaselina a ti también te va a servir. Y más que a nosotros, porque cuando realmente la sientas, y disculpen las palabras, ya no vas a saber, ya no vas a sentir lo duro, sino lo tupido, mi compa. Y la neta, mejor hay que llevarla suave. Aún aquí en este debate hay que llevarla suave. Y hay que hablar con fundamentos. Estoy de acuerdo, Anto. Mira, solo puedo decir, no sé. Hoy sí creo que me enojó mucho porque dije, ok, lo mismo de malvado prianista, pero que hayan aceptado a alguien, ¿por qué te va a ceder? No estábamos teniendo un diálogo adecuado, un diálogo correcto. Ay, mi querido Eder, mira, no sé. Fue a llorar. Pues no sé, mira, ya a este punto y que la gente haya apoyado a un pedófilo como Yunes, ya. No, hombre, como que ya se fue el Eder. Yo tenía muchas cosas que decirle, pero bueno, no aguantó, no tuvo argumentos con una mujer, como dijo el Grillo, creo que sí se llamaron, con una mujer sí se pudo poner, pero con un hombre, ahí sí, calladito, y hablaba pura estupidez, sinceramente. Es que es así, a Morena le sirven esos votos de gente inculta, gente que no estudia. Yo, sinceramente, yo tengo ahorita 20 años, y me gusta informarme acerca de esto, porque pues, quieran o no, a la larga todo esto nos va a afectar demasiado, sinceramente. Porque eso de que cualquiera puede ser de la Suprema Corte es algo muy estúpido, ¿saben? Porque es el que más votos tenga, literal. O sea, es una estupidez, sinceramente. Mira, no sé, yo creo que hoy sí ya estoy muy decepcionada. Bueno, antes que todo, mi estimado Grillo, espero que estés en la boleta, cabrón, porque sí quiero votar por ti. Ahora que tenga que votar por algún pinche juez pedorro, voy a votar por ti porque sí le hayas, carnal. Bueno, eso para empezar. Por otro lado, bueno, es la naturaleza de los señores de Morena. Tener el rayo purificador para que los delincuentes nada más se le doblen tantito a López Obrador o a cualquiera de los dirigentes de Morena para que mágicamente todos sus delitos queden perdonados. El papá del senador que no pudo asistir pues fue detenido para que no alcanzara a llegar a la sesión. A él no lo purificaron, pero a Yunes, que fue al 3x1, por cierto, son 3 integrantes de la familia, a los 3 los purificaron y bueno, ya sabemos el resultado. Exactamente. Yo creo que hoy sí me decepcionó porque yo dije, ok, pues va a haber algunos morenistas que defiendan esto y aún así, mira, ya tú deja jodas, que hayan aceptado a papá Yunes sabiendo lo que hizo, eso creo que ya me sacó de quicio. Yo dije, la gente tiene un límite, pero no.
O sea, el chaleco guinda verdaderamente sí borra todo. Cuando digo todo, es todo. Ay, no sé, decepcionada. Híjole, Grillo, qué bárbaro, eres grande. Y lo peor es que Eder por media hora pensó que le estabas dando la razón. Hoy es un día completamente negro para la democracia en México. Fuimos testigos que vale más el quedar bien con el Ejecutivo que el quedar bien con tus votantes y el hacer patria. A mí me tiene verdaderamente aterrada cómo se movieron hoy estas tentáculos del Ejecutivo para tener todo el poder. No se necesita saber mucho, simplemente necesitas saber que todo el poder para una persona nunca ha sido bueno. El antónimo de la democracia es la autocracia y la estamos viviendo. Disfrútenlo votado. Exactamente. Grillo, fíjate que estaba en un live de unas personas que decían ser constitucionalistas y comentaron algo que yo quiero preguntarte que me expliques. Me dijeron que este no es el último fin, que la Constitución tiene unos procesos que se autoprotege. Me decían ellos, es como un armadillo. Que nos pedían o nos decían, hay que leer la forma, ¿cómo decían? El sistema presidencial, cómo procede constitucionalmente para hacer reformas de un poder a otro. Pero explícame cómo está eso, porque hablaban de artículos, y la verdad es que no creas que entendí mucho, pero hablaban de que hay una forma de que automáticamente el Poder Judicial pueda proteger las modificaciones a la Constitución respecto a cambios en sí mismo. Brenda, quítale el show, porfa, quiero oír el Grillo. O sea, que no es la última instancia, pues. Hola, Luis. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Yo estoy muy molesto con el fulanito Eder. Inclusive me subí al live para invitarlo a que nos diéramos un encontronazo, porque sí, yo no tolero que insulten a una mujer y más de la forma en como este fulano despótrico. Dejando de lado eso, creo que estoy triste por el resultado de hoy, pero haciendo un análisis, pues creo que México ya estaba sepultado desde hace 6 años, desde el día que ganó Andrés Manuel López Obrador. Se adueñó de todo, destruyó todo, con dinero, con amenazas, con sobornos, como es la única escuela que tuvo. Y pues lo que nos queda es unirnos como mexicanos y ver si en un futuro podemos darle vuelta a todo esto. Hola, Ruiz. Y eso que no han visto la reforma que se viene para los bancos, ¿verdad? Se nos vienen unos chingadazos bien buenos. Morena trata de verse como el grande. Te corta las piernas y él mismo te da las muletas para que te sientas cómodo. Pero qué bueno, te lo he dicho muchas veces, Brenda. Qué bueno que está pasando esto, porque es el México que merecemos, es el México que necesitamos. No sé cómo decirlo para que no se escuche feo, pero los pobres van a seguir siendo más pobres. O sea, piensan que con lo que les está regalando van a salir adelante. No, le tiran a los ricos, a los trabajadores, a los que luchan. Todos vamos para allá a ser jodidos hoy en día. Todos. Eso es lo que quiere el actual gobierno, es lo que necesita el actual gobierno. Grillo, entonces, ¿esto es viable lo que comentaron o ocupas el nombre exacto? No, mira, lo que pasa es que ellos se refieren estrictamente a los medios de control constitucional. La Constitución en sí mismo tiene mecanismos de autoconservación que están precisamente descritos en el 133, adminiculado con el primero de la Constitución.
El 133 te dice que la ley máxima del país es la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales y las leyes que emite el Congreso serán la ley máxima del país. Eso te dice el 133. Y el primero te dice que todo mexicano gozará de los derechos y garantías que esta Constitución y los tratados internacionales reconocen. Pero curiosamente hay mecanismos de control que justamente buscan proteger la supremacía constitucional, pero no están en nuestras leyes locales, sino están en los tratados internacionales. Uno de ellos es justamente la Declaratoria Interamericana en materia de derechos humanos, que en su artículo 2 te dice que todo Estado se compromete a la creación de leyes que garanticen el máximo ejercicio de los derechos humanos bajo el principio de progresividad, y que aquellos que ya la tengan tienen que diseñar los mecanismos que garanticen ese ejercicio. Y el 23 te dice que toda persona tiene derecho a ser juzgado por un sistema judicial imparcial e independiente. También la misma Declaratoria Interamericana en materia de derechos humanos te dice que ningún sistema judicial puede verse influenciado o simpatizante de una corriente ideológica política perteneciente a algún partido político. Es en ese sentido que la intención de modificar a la Constitución con estas tendencias de que el Ejecutivo y el Legislativo propongan a los juzgadores rompe con los tratados internacionales que el Estado mexicano es participante, generando así una ley inconstitucional. Pero como la Suprema Corte no puede analizar esta acción de inconstitucionalidad porque en sí mismo ella tendrá que juzgar la naturaleza del medio normativo que la crea a sí misma, para ponerlo en términos simples, no puede entenderlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque sería como un conflicto de interés. En pocas palabras. Oye, Grillo. Déjame apuntar el nombre. Ahorita me bajo para verlo porque está en un mensaje y me vuelves a subir, ¿no? Pero Brenda, por favor, para decirle exactamente los nombres. Bueno, mientras tengo aquí una pregunta para el buen Grillo. Derivado de todo este relajo, ¿hay algún organismo internacional, no sé, la Corte Interamericana o algo, que pudiera darle para atrás a esto? No sé, por ahí veo inclusive algunas sanciones económicas por parte de la comunidad internacional, derivado del tema del Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, ¿no? A lo mejor ese ya no es mucho tu ámbito, pero quizás sí podrías decirnos o darnos un norte si hay algún organismo internacional que pudiera interceder para darle marcha atrás a esto. Mira, en efecto, es atribución de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, porque la reforma, lejos de garantizarte un sistema imparcial, neutral, independiente, obviamente te está convirtiendo el Poder Judicial en una politización, lo que es contrario a los principios rectores de todo proceso judicial. Es en ese tenor que debemos de analizar que de hecho ya el escrito inicial de demanda de controversia promovida por la Federación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, que fue presentada en Nueva York, ya fue admitida, pero todavía no tiene fecha de sesión. En este sentido podemos decir que la Corte Interamericana, porque de hecho ya pasó en un caso que precisamente resolvió en similares condiciones en Ecuador, la Corte Interamericana, estamos en un supuesto muy parecido, pero sí te puedo decir que sí es facultad en este momento de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque los principios que se están violentando nacen de pactos internacionales que México adoptó como ley suprema. Por eso es competencia de la Corte Interamericana. Hablaban ellos de que estudiara la doctrina básica de la estructura constitucional. Me dice, ahí está la respuesta, léelo. Yo, pues tengo que leerlo. Mira, la doctrina básica mira, a lo que se están refiriendo con eso es cómo está compuesta la Constitución y de qué va. La Constitución es sistemática, ¿por qué? Porque los artículos son interdisciplinarios. Uno influye sobre el otro, van conectados. De ahí que generalmente una manera de entenderla e interpretarla es modular. Te pongo un ejemplo. El artículo primero te dice
toda persona gozará de los derechos humanos y de las garantías individuales que esta Constitución reconoce y de los que el Estado mexicano se aparte. Si te vas al 133, te dice esta Constitución, los tratados internacionales que haya celebrado el Ejecutivo y ratificados por el Congreso de la Unión, las leyes federales y las leyes emanadas de estas serán la ley máxima del país. Entonces, si te fijas, el primero y el 133 se llevan, te están hablando de lo mismo con otra interpretación o desde otro enfoque, pero tratan de lo mismo. Ahorita que pusieron de moda el 39 constitucional, en donde te dice que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, los poderes dimanan de él, es facultad del pueblo cambiar su forma de gobierno en el momento que él lo desee. Para poder entender a qué se refiere ese artículo, no como lo dijeron muchos legisladores a lo largo de este proceso, tienes que leer el 41 en su párrafo primero, y te dice que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión conforme a sus atribuciones y según las disposiciones constitucionales. A eso Yo tengo una duda. Mande. Hola, buenas noches. Oye, gordito, bueno, en primera tienes mi voto si sales en la boleta. Y dos, quiero saber si realmente en algo me va a beneficiar esta maldita reforma. Ya tienes 2 votos, Grillo. No, muchas gracias. Pero mira, seamos sinceros, yo no le caigo bien al sistema y obviamente yo no voy a aparecer en la reforma porque de entrada la reforma me corta de muchas maneras. Soy uno contra, al menos en el circuito en el que estoy, soy uno contra 355 del Poder Judicial, 355 del Ejecutivo y 355 del Poder Legislativo. Entonces, voy contra más de 1,300 candidatos. Y no, pues ya valió madre. Eso obviamente también me pone en desventaja. ¿Por qué? Porque si quiero hacer campaña, pues solamente necesito el dinero para una campaña política, ¿no? Y obviamente pues no lo tengo. Y aparte de eso, pues obviamente si tú presentas todos tus documentos, ese solo es el requisito general, porque el hecho de que tu nombre aparezca en la lista depende estrictamente de lo que decida el Ejecutivo y el Legislativo. Y obviamente la gente que ponga el Ejecutivo y el Legislativo como cabeza del Judicial, que en este caso es Lenia Batres, porque si revisan los transitorios, dice que la presidencia y la transición recaerá en el último ministro elegido, que es Lenia Batres. ¿En qué te beneficia esta reforma? Por todo lo que yo he leído, por todo lo que yo he estudiado, te puedo decir que si te llevas con un político y tienes cuates que estudiaron derechos, te benefician el que tú los pongas. Y si caes en sus manos, ya te deben un favor. Ah, mira, como Javier Corral. Hola, buenas noches, Grillo. Bueno, a todos, pero a Grillo lo estoy ya siguiendo desde hace unos días, en otro chat. Y bueno, yo soy realmente nueva en esto del derecho porque terminé mi carrera, sin embargo no me he titulado, pero me gusta mucho la política. Y hace rato escuchaba yo también, estaba en otro live y la verdad lo guardé en el celular de mi hija, pero nos mencionaron 2 formas o 2 recursos que tenemos para detener esto, o sea que no todo está perdido. ¿Es cierto, Grillo? Aparte del golpe de Estado. Grillo, nos tienes aquí en ascuas, edúcanos. Yo no fui, yo tengo mis manos acá. No, aparte antes de que me conteste Grillo, ahorita que dijeron esa palabra del golpe de Estado, yo desde que vengo escuchando esto me recuerda mucho al 68, ¿no? La verdad todavía no nacía, pero yo pienso, ¿nos dejaríamos realmente como mexicanos terminar como otros países? Y menciono Venezuela porque es el más reciente o el que, vaya, de la gente que más tenemos ahorita aquí en México, que son los venezolanos. Yo tengo por vecinos unos venezolanos y
Y la verdad, o sea, yo lo veo así. Les cuento brevemente. Hace 25 años exactamente, yo me reunía, yo era muy joven, estaba en pañales, vaya, y me reunía con un grupo de señores que eran masones. Entonces, nunca se me olvida que ellos mencionaron, si gana el peje, que era cuando empezaba, ¿no? De sus primeros pininos que tenía para la presidencia, decía, si él gana, va a querer reformar la Constitución. Y decía, y yo les dije, ay, ¿cómo se va a reformar si la Constitución no se puede reformar? Y ellos me dijeron, sí, hay recovecos. Sin embargo, hoy que escuché el live en el que dijeron que había dos formas en las cuales se podía detener esto y que no todo estaba perdido, pues sí me puse un poquito contenta, ¿no? Porque si no, yo digo, en un año yo fuga la tortuga de México, ¿no? O sea, la verdad yo no quiero terminar viviendo como venezolana, ¿no? O como Cuba, no. Ok. No sé si Grillo... Mientras regresa el compa Grillo, yo sinceramente todavía veo lejos el estar como Venezuela, ¿no? Creo que como mexicanos somos mucho más que eso. Sobrevivimos al PRI, ¿no? ¿Qué más prueba de fortaleza queremos? Sobrevivimos a una dictadura de 70 años disfrazada de democracia. Creo que todavía estamos lejos de Venezuela, pero sí tenemos que ponernos las pilas en relación a cómo vamos a emitir los votos en la próxima elección dentro de 3 años, porque definitivamente tenemos que exigirle a la oposición que mejore sus cuadros, porque también sí es cierto, si Morena está donde está, es porque no supimos decirle a la oposición que pusiera candidatos medianamente decentes, ya no decentes, porque no hay, medianamente decentes. ¿Qué tiene que estar haciendo gente tan impresentable como Alito Moreno en el Senado, como Marco Cortés, como el propio Ricardo Anaya o la mismísima Lili Telles? ¿Qué carambas tienen que estar haciendo en el Senado? También nosotros como ciudadanos hemos sido un poquito o un mucho responsables de no haberle sabido exigir a nuestra oposición que mejore sus cuadros, y es ahí donde entra nuestra participación dentro de 3 años. Para la oposición, el proceso electoral empezó el 3 de junio y ojalá sepamos como ciudadanos hacérselo saber a ellos. Exactamente. Perdón, ya regresó el Grillo, ya regresó el Grillo. Ya regresó Grillo, por lo que veo. Yo como veracruzano, como parte del estado de Veracruz, decepcionado con la porquería de Miguel Ángel Yunes Márquez y haber votado por una porquería de hombre para que traicionara el puerto de Veracruz y a todos los que lo apoyaron para que ganara y estuviera en el lugar donde está. No se vale que haya hecho esa traición a los veracruzanos que tanto lo apoyaron, a una porquería de hombre, y aquí en adelante esa porquería de hombre ni que se presente a Veracruz. Y respecto a lo sucedido de hace rato, Brenda, somos hombres, no tenemos por qué ofender a una dama, ni ofender a cualquier dama, porque venimos de una mujer. Veo que ya no está el tal Eder, es una porquería de hombre también ese tipo. Desafortunadamente me decepcionó en las palabras que te dijo. Sí, Brenda, que recuerde que venimos de una mujer, no tiene por qué ofenderte a como lo hizo contigo, Brenda. La verdad, eres una persona sencilla, honesta, y dices las cosas porque sabes, porque lo has estudiado, lo has leído, lo has visto. No tienen por qué ofenderte de esa forma. Yo como veracruzano estoy decepcionado
con los hombres que tratan así a las mujeres como lo hicieron hace un momento contigo. ¿Sí? Por eso quería que me subieras desde hace rato para taparle el chipo a ese cabrón. Aplausos, Oye, Bernardo. estoy yo leyendo aquí, o sea, y es algo que he leído en todos los lives en los que he estado. De hecho, estuve hace rato en un live donde estábamos viendo en directo lo que estaba ocurriendo en la sesión. Y hablan mucho de que estamos chillando. Yo en lo particular, y lo digo, yo no tengo partido. O sea, yo soy apartidista, pero yo soy mexicana. Yo defiendo a México. Entonces, a mí no es que me moleste que digan que chillamos, pero aquí, o sea, aquí los únicos perdedores no son los políticos, somos nosotros, seamos apartidistas, seamos PRIAN, seamos Morena, o sea, chairos, no chairos, o sea, realmente la gente, digo, a mí me duele mi México, me duele tanta ignorancia y que sigan y se suban a los live y ataquen, como, no, la verdad no me tocó ver tanto el ataque de esta persona, pero bueno, habla de él, ¿no? El hecho, como dijo ahorita el señor, pues no sé quién lo parió, ¿no? Para que se exprese así de una mujer. Pero sí, ahorita leo los comentarios de, ay, que estamos chillando. No, no se trata de chillar, aquí no se trata de partidos, aquí se trata del trasfondo y de lo que se nos viene. O sea, eso es lo que no ven. O sea, he escuchado tantos comentarios de que es que el peje, o bueno, el presidente AMLO nos dio esto, nos da aquello. No, siempre han existido todos los beneficios. O sea, antes no se les daba, yo vengo de otro estado y allá no se les daba beca a los niños, pero se nos empezó a dar despensas. Luego se cambió por lo de las becas y eso se lo echó AMLO como que, es que él nos daba. No, y aquí no se trata de que él nos da, realmente todo sale del bolsillo de todos los mexicanos. Entonces no es que estemos chillando, no. Creo que la mayoría nos importa nuestro México, nos importa nuestro país. Y sí me gustaría, Grillo, que nos sacaras de duda, ¿no? Si es cierto que existen dos posibilidades de que esto se revierta. No, es que aquí dependen de muchas cosas de entrada. Una de la que se estaba planteando o analizando era que por el cambio de sede de la Cámara de Diputados a un gimnasio se pudo haber violentado el proceso legislativo y contravenido el reglamento interior de la Cámara de Diputados, que prohíbe el cambio de sede y que para su cambio establece determinadas condiciones y reglas. Si esa hipótesis se actualizara, la tiene que hacer valer la oposición. Si no se actualiza y no le emite la oposición, la acción de inconstitucionalidad se muere. El juicio de amparo en estos momentos no pudiera ser ya procedente. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que entrar a un tema muchísimo más complejo, que es control de convencionalidad. Y la ley de amparo se queda completamente corta. Desafortunadamente tendríamos que aplicar otro tipo de mecanismos que actualmente ya no nos los permite, derivado de la reforma del 127, la ley de amparo, que la propia ley de amparo nos estorba en ese candado, y que desafortunadamente pues los legisladores sencillamente la suspensión se la pasaron por el arco del triunfo, y desafortunadamente necesitaríamos el respaldo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que eso tuviera una cierta forma por un incidente de violación a la medida suspensional, y evidentemente solicitar el acto de inejecución. Pero como están las cosas ahorita, que la supermayoría la tiene el partido oficialista, que aprobó hoy la Cámara de Senadores con ayuda de la oposición, que quería una oportunidad para darnos la espalda como la hizo hoy, pues entonces queda claro que no vamos a tener ya manera de hacerlo ni a terreno nacional. No hay manera.
el único mecanismo que queda vivo, y eso dependiendo de cuándo la sesionan, es en la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad solo si la oposición se le ocurre y se echar adelante y que acredite la violación al proceso legislativo. Pero de que existan dos por vía ordinaria, no existe. Pero además lo veo Solo la complicado última que mencionas. Así es. Además lo veo complicado porque el Ejecutivo, al volverse juez, parte y propositor, defensor, y ya se volvió omnipotente, pues básicamente todo lo va a echar para atrás. Y aunado a que la oposición está, no quisiera decirlo noqueada, pero sí, pues no le veo yo muchas alternativas. Por eso es lo que preguntaba yo sobre la Corte Interamericana. Sí, por la Corte, así es, por la Corte sí. Pero ahora contestando también los comentarios como los que, porque a mí también ya me ha tocado en algunos, no es chillar, realmente no, se los digo con una mezcla de emociones que traigo encima, porque obviamente pues son 16 años de tu vida echándole ganas, echándole para adelante, esforzándote, sacrificando muchas cosas, en donde crees que verdaderamente vale la pena donde estás. Yo no tengo el dolor, más bien no tengo la obsesión de no colgarla toda, porque no nací en el Poder Judicial de la Federación y eso es algo que no entienden. Verdaderamente los que estamos aquí, créanme que no es como que yupi, me voy a desvelar, súper, yupi, no, el sábado me la voy a pasar en mi ponencia, yay, es domingo y estoy firmando acuerdos, sí que sí, o sea, no vamos, pero al final de cuentas sabemos, ¿no?, que primero fuimos mexicanos, después fuimos servidores públicos y hasta el final me volví juzgador. No tengo problema con obedecer en lo que se me dicta, porque el cuarto transitorio dice que vamos a ser cesados. No pasa nada. Está bien. Si eso es lo que quiere la gente, si eso es lo que hoy aplaude la gente, está bien. Hágase su voluntad, no la mía. Así funciona la República. Así funcionan las mayorías. Está bien. Si consideran que de verdad esto les va a resolver que su compadre, que su tío, que su amigo, que su primo, que el vecino, que el tío, que el abuelo, que el hermano, que lo que sea, sigue entambado por ser inocente, no va a cambiar. Porque la propuesta en ningún momento está sugiriendo que van a meter más jueces, que se van a abrir más juzgados, que se van a ampliar los circuitos, que se van a reducir los distritos judiciales. Eso no dice. Si creen que es que está entambado un inocente y no lo van a resolver, no lo van a atender rápido. Eso tampoco, la reforma tampoco habla de cómo se va a atender el rezago en la atención de los procedimientos. Oye, Grillo, lo que yo veo también en los comentarios, en diferentes live, es que dicen, es que hay que sacar, de hecho, cuando estaban haciendo su todo en el Senado, es que lo que pasa que se van a acabar los corruptos, es que fuera los corruptos. No, los corruptos siguen, o sea, los corruptos están en el gobierno y tienen pruebas, pero se las venden como que, ay, es que los jueces y magistrados son corruptos. La corrupción existe en todas partes. Yo, por decir, en mi caso, vaya, a lo que más me dedico es a lo laboral, ¿no? Y yo lo veía y lo veo. O sea, ¿para qué? Para que te notifiquen, tienes que pasar la famosa, ay, para la coquita, que no es para la coquita, obviamente, ¿no? Entonces, ahí está la corrupción. ¿Creen que se va a acabar la corrupción con que elijamos por tómbola cuando, o sea, con un promedio, deja todo el promedio de 8, o sea, la mínima experiencia? O sea, para que alguien esté en ese puesto necesita tener experiencia y la corrupción no se va a acabar, y eso es lo que la gente, para mí, bueno, decimos chairos, ¿no? Pero es gente fanática para mí y no se va a acabar. Y escuchaba hace rato, si no votas, no opines. No sé si lo decían por mí o por los
que no vota. En mi caso, yo aunque sea partidista, voto, porque no le voy a regalar mi voto a nadie, ¿vale? Porque se sabe que si tú no votas, pues tu voto se va a ir a ya sabemos dónde, ¿no? Entonces, la corrupción no se va a acabar. O sea, lo mismo que tú decías ahorita, Grillo. O sea, si creen que su familiar va a salir porque ahora ellos van a elegir, no. Simplemente el gobierno va a poner a quien se le dé su regalada gana. Yo como lo veo, todo el asunto es que si el día de hoy, vamos a decirlo, si al día de hoy para obtener justicia en este país, ahora sí que el que tenga más saliva traga más pinole, pues con la reforma va a ser todavía más marcado, va a ser, tienes para promover o para darle para la campaña a tu juez, éntrale y vas a tener justicia y vas a tener justicia pronta, expedita, que no gratuita, pero sí la vas a tener en chinga. ¿Por qué? Porque pues va a llegar el hijo el hijo político de un señor apellidado Guzmán que vive en Badiraguato y pues se le ocurrió ponerle una lana a Juan Cuerdas para que quede de juez, de magistrado, y así de fácil. Así de fácil va a ser el simplemente asunto. vémoslo así de simple y de sencillo. Al final de cuentas, quien diga es que dejaron salir al delincuente, mira, eso no va a cambiar tampoco, porque todo eso es fuero común, no es fuero federal. Si creen y consideran que cayendo el poder judicial es el malo de la historia, va a haber menos pobres por todo lo que tenía el poder judicial de la federación, no es así. Verdaderamente no es así, no funcionan así las cosas. Simplemente hoy les vendieron el cuento de que verdaderamente el malo cayó y los buenos se mantienen arriba. Analícenlo así de simple y así de sencillo. Y analicémoslo todavía más abajo, ¿no? Ahorita que decía lo del fuero común, recordemos que la mayoría de los jueces dejan libres a los supuestos delincuentes, pues por las malas integraciones de las carpetas, que quién, por favor, Guillo, dinos quiénes son los que la integran y de dónde dependen. Mira, al final, ¿qué te digo? Dependen del Ejecutivo. Y mira, al final se trata de una cosa. Si verdaderamente nos preocupa México, insisto, nos queda solamente esperar que las cosas salgan mejor. Si nos preocupa verdaderamente México. Si nos importa verdaderamente los que vienen detrás de nosotros, deseamos que esta reforma verdaderamente sea una herramienta para poder exigir la administración de justicia y la impartición de justicia. Pero también esperamos que honestamente la procuración llegue también. Porque necesitamos que el Ministerio Público no esté tan cargado de trabajo. Necesitamos que el Instituto de Servicios Periciales tenga más personal, mayores herramientas. Que la ley deje de ser tan ambigua. Que el diputado deje de ser una extensión del Ejecutivo, que analice lo que verdaderamente necesitamos. Desafortunadamente, una vez más, la supuesta oposición nos demuestra que es la verdadera oligarquía. ¿Por qué? Porque quién sabe cómo lo hicieron, que pese a haber arruinado estados completos, partidos completos, siguen estando en los lugares de poder viviendo en un México surreal. Porque verdaderamente el día de hoy nos demostraron por qué no ganaron. Pero peor aún, demostraron hoy que eso que venían alegando, que la sobrerepresentación, hoy se les cayó el cuento. Porque demostraron justamente por qué la gente no confiaba en ellos. Se les pedía simplemente una vez en su vida se mantuvieran firmes. Y lo único que salió es que uno terminó demostrando la escuela que venía manejando. Creo que eso lo comenté ahorita mientras estuviste un poquito ausente,
que para la oposición el proceso electoral del siguiente había empezado el 3 de junio, y que ojalá empezaran a demostrar y a ver cómo iban a superar todos esos escollos en los que ellos mismos se habían metido, porque la gente que está ahí ahorita, al momento, la gran mayoría de los opositores, supuestos opositores, pues ya vimos que no sirven, ¿no? Y ya vimos de qué están hechos. Pues bueno, al final, insisto, creo que la mayoría de los que hoy estamos adentro del Poder Judicial de la Federación, trabajando, sé que apenas se viene enterando que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, quienes me conocen saben, nunca lo he escondido. Es un orgullo estar hasta este día en una institución que cayó peleando, y cayó peleando en estricto apego a la ley, que cayó peleando simplemente tratando de defender lo que creíamos que era la idea general de la gente, y nos damos cuenta de que al final una de nuestras consignas era: México entiende, mi trabajo te defiende. Porque no fue ni el Ejecutivo ni el Legislativo quien dijo que el bosquejo de vacunación durante COVID era inconstitucional. Fuimos nosotros al hacer valer los juicios de amparo y los tratados internacionales en materia de salud. No fue ni el Ejecutivo ni el Legislativo quien dijo que la mujer tiene el libre derecho a su planificación, a su sexualidad y el derecho a su bienestar, y despenalizar el concepto del aborto. No fue ni el Ejecutivo ni el Legislativo que le dieron a la comunidad LGBTQI+ el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y desde la autopercepción cambiar tus documentos de identificación. No fue ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial quien le reconoció a los trabajadores del hogar el derecho a una seguridad social, porque también se le reconoce y se le valida como trabajo. No fue el Ejecutivo ni fue el Legislativo quien reconoció que la pensión es el resultado de las aportaciones de un trabajador y que por lo tanto es parte de sus derechos fundamentales. No fue el Ejecutivo ni tampoco el Legislativo quien vino a decir que está prohibido prohibir todo. Y ahí que quienes son afectos al pastito lo puedan fumar, untar y quemarse por uso de entretenimiento. No fue el Ejecutivo ni fue el Legislativo quien dijo que no te pueden privar de tu libertad mientras analizan si te deben de privar de tu libertad. Porque hoy también lo que no les han dicho es que queda aprobada la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, hoy resulta y resalta que si una autoridad te detiene, puede argumentar que es prisión preventiva y no es necesario tu presunción de inocencia. ¿Sale? Tu presunción de inocencia pasó a segundo término. Y si te quieres ir al amparo, pídele a Dios que no estén en campaña y que el juez que esté ahí no le deba algo a la autoridad que te detuvo. Y luego hablamos de los jueces sin rostro, ¿no? Y ahora, eso de los jueces, de los jueces cubiertos y protegidos, obviamente, en fin, violenta una serie de principios que no son compatibles con nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque entendamos algo. Quienes queden como jueces de distrito hoy pueden entender en materia penal y mañana de amparos, y mañana de justicia para adolescentes, y mañana materia administrativa, mañana mixto. No siempre entienden la misma manera. Nos cambian y puede ser cualquier materia. El hecho de que sea un juez sin rostro no es como decían en un en vivo, desde la máxima expresión de la ignorancia, que van a salir con la cara cubierta. No es cierto. El juez sin rostro es que no sepas quién es el juez que te está juzgando. ¿Para qué? Para que, entre comillas, el crimen organizado no tome represalias en contra del juzgador. Lo único que impide eso es que quien va a saber la información de quiénes están adscritos a esos juzgados, porque hasta ineptos son, es el Tribunal de Vigilancia Judicial. Lo único que no les están contando es que no todos los jueces que están adscritos a un juzgado penal llevan delitos de alto impacto, y que en México no existen juzgados especializados contra el crimen organizado como fue en Italia y como fue en Estados Unidos, en donde se implementó el mecanismo de jueces con identidad reservada.
o jueces sin rostro. ¿Cuál es el problema? Que no vas a saber, al estar reservada la identidad del juez, no vas a saber si existe un conflicto de competencia. Es decir, no vas a saber si el juez es compadre, amigo, familiar, padre, hermano de una de las partes. Porque el único que va a tener esa información es el Tribunal de Vigilancia Judicial, tú no. Rompe el hecho de transparencia, de acceso a la información, porque ahora aparte el acceso a la información va a depender de la Secretaría de Gobernación y ellos van a decidir si les conviene o no les conviene decir y si te lo quieren decir. Porque ahora, si te quieres ir al amparo, el juez de distrito, si no está en campaña, tiene que analizar si no le debe algo a la autoridad que está violentando tus derechos. Esa es la reforma que se aprobó hoy también con la confirmación de la ampliación del catálogo a la prisión preventiva oficiosa. Te pueden privar de tu libertad, irte a guardar en lo que se inicia tu procedimiento formal y en lo que llegas a una sentencia. El problema del que tanto le han achacado a los poderes judiciales de los estados diciendo que es el problema del federal, lo regresaron y lo ampliaron. Porque tanto vinieron diciendo que es que hay tanta gente encerrada y sin una sola sentencia. Pues sí, la prisión preventiva, eso era lo que provocaba. Prisión que, por cierto, la creó el constituyente, es decir, el legislativo, no el judicial. El judicial solo aplica lo que el legislativo crea. Mande. O sea, ahora seguimos, perdón Brenda, ahora seguimos igual, pero en peores circunstancias. Pues tenemos una mezcla entre un mecanismo de elección similar al de 1857 con una rectoría penal de 1973, 74. No, pues nos cargó la... Eso es lo que votaron, pero dicen que estamos chillando. Pues está bien. Grillo, ya para terminar. O sea, hoy también se aprobó lo de la prisión oficiosa preventiva. Ajá. Sí. Pues como dices, Brenda, como dices Brenda, ya ahora sí para terminar, estamos a algo así como 7 horas y media de que abran los mercados y a ver cómo nos va. En 7 horas y media abre la bolsa de valores. Vamos a ver cuántas empresas dicen sale bye y entonces ahí sí pónganse a chillar, porque el malvado empresario, ese que nadie quiere, ese que López Obrador detesta y todo, pues a final de cuentas es el que sostiene al país, es el que sostiene los impuestos con los que se pagan las dádivas, es el que paga los impuestos con el que tenemos los servicios públicos, buenos, malos, pésimos, como los tengamos, pero los tenemos. Hay que ver, hay que tenerle sus reservas y su respectivo miedito, si hay que tenerle miedito, a ver cómo abre la bolsa en 7 horas y media más o menos. Oye, Héctor, yo a la par que estaba en los live aquí, estaba viendo el Congreso y aparte estaba mirando el debate de Trump. Y algo que dijo Trump de entrada es que se acabaron los aranceles para México. O sea, más bien dicho, va a meter aranceles. No, va a meter aranceles. Va a meter aranceles de manera en que pues ya no quieran la obra de mano mexicana. O sea, que ya aquí no sé. Por eso que, perdón, discúlpame, es por eso que Tesla detuvo la inversión en Monterrey. Porque Donald Trump amenazó con poner aranceles a los vehículos que no fueran fabricados en Estados Unidos. Obviamente los iba a encarecer la producción de ellos. Noticia de última hora, compañeros, están apedreando la casa y quemando la casa de Miguel Ángel Yunes en Boca del Río, Veracruz, por traidor. Mira, están las noticias a lo que da. Es que les hago algo rápido, les comento, algo que se debatió hace rato y muy cierto. Yo vengo de un estado fronterizo. No creo realmente que de aquí a que sean las
las elecciones, las votaciones de tómbola, que es a un año, vaya a pasar gran cosa. Mañana, como lo decía una persona, sí es cierto, mañana vamos a amanecer como si nada, los que tengan que trabajar o que tenemos que trabajar, agarrar el transporte público, tu carrito, te vas a ir a trabajar, de godín, de lo que sea, ¿no? Vas a vivir tu vida normal. O sea, van a seguir subiendo los precios, la gasolina, el aguacate, el limón, el arroz, todo lo que sube normal. El fregazo verdadero va a venir en un año. Ahí es donde vamos a empezar realmente a ver las cosas tal como son. O sea, ahorita no va a pasar nada, realmente, o sea, no va a pasar nada. Sí tenemos que pensar en qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como dijo Grillo, pues tenemos una opción, pero ¿qué vamos a hacer? En mi caso particular se los digo, yo me estoy preparando para poder sacar mi titulación, porque aún no estoy titulada, pero sí he trabajado en despachos, sí hago mi trabajo y estudio y todo eso, ¿no? Yo en mi caso me estoy preparando, ¿por qué? Porque tengo familia en Estados Unidos, entonces me dicen, oye, vente, ¿qué voy a hacer yo de aquí a un año? Hacer un tipo nivelación como aquí en México, para poder trabajar allá haciendo lo que son los taxes aquí, o sea, digo, lo que es el impuesto aquí, que es el tax allá. ¿Por qué? Porque la verdad creo que como muchos jóvenes que no nada más en derecho, en muchas materias, que aquí no ven realmente que los valoren como estudiantes, lo que estudian y fugan, pues yo creo que muchos vamos a tener que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque pues esto va de mal en peor para mí, por mi punto de vista. Estoy de acuerdo. Si me lo permiten, Brenda, pues te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo, créeme, no estás sola. Gracias, y al menos si yo estoy presente, créeme que nunca voy a permitir que vengan con esa actitud, y sobre todo, y a quien sea, creo que podemos no estar de acuerdo, pero exacto, el respeto es algo que se gana y no se regala. Entonces, al final de cuentas, de mi parte, aquí voy a estar si te puedo ayudar en algo. Y por todo, pues muchas gracias. Y estamos contigo, Grillo, también, ¿eh? Sí, buenas noches. Tienes mi voto, Grillo. Muchas gracias. Todo lo que dijo Grillo por dos. Desde Veracruz tienes mi voto, Grillo. Bernardo. Pues a ver si mañana nos echamos una platicadita con respecto a las reformas fiscales, bancarias, y vamos a ver cómo nos va, cómo le va la bolsita en un ratito. Voy a buscar desde Veracruz, Brenda, tienes mi apoyo y échale ganas. Gracias. Pues el dólar ya empezó a subir, ¿eh? O sea, ya está. Le digo porque yo tengo familia en Baja California, en Tijuana, en Ensenada, Rosarito, y en San Diego, California, en Los Ángeles, y ya empezó a subir. Y lo que le decía Brenda y son horas inhábiles, espérense que sean las horas hábiles. Bueno. Exacto. Brenda. Gracias, Brenda. Y ya estamos Hola. contigo, ¿sale? Gracias, Brenda, muchas gracias. Brenda, nada más saludarte y decirte, bueno, es la primera vez que subo a tu live. Sí, a veces ando por ahí abajo y te saludo y te digo que, bueno, primero que te mejores, porque yo te escuché y tú me dijiste que sí, que muchas gracias, que te mejores de tu garganta, y decirte que me dio mucho coraje o estar escuchando a esa bestia que te estaba atacando, y yo quería subir pero no podía, y yo quería defenderte o quería echarle un montón a esa porquería a esa mierda, perdón. Quería decir algo, pero qué bueno que Grillo se subió al... Yo estaba encorajinado, con muina, con coraje, fue lo que ese hombre, si se dice ser hombre, porque para mí no es hombre. No llores, Brenda, te estamos apoyando, mi niña. Aquí comentó alguien, escribió alguien las tips que dice que el dólar va a subir a 27. No, se pronostica que el dólar va a subir hasta 29.50. Ánimo, Bren, ánimo, sale, estamos contigo. Ánimo, Brenda, no estás sola. Sí, Brenda, te queremos. Tú sigue abriendo tus lives, Brenda.
Tú no hagas Sí, pero- caso a ese tipo de disque hombres, disque se llaman hombres porque no son hombres. Sí. Es una porquería, la verdad. Es una porquería. Es una porquería. Esa que subió ahí es una porquería, Brenda. Y yo quería subir, echarle montón, pero pues no pude. Yo también, pero no se podía. No se le hace caso a un narcisista. Exacto. Exactamente, bien. Yo convivo con narcisistas y no se le hace caso a un narcisista. Se pasa por encima. Porque no tienen otra cosa más que atacar y denigrar. Exacto. Y yo a esas personas, ahora sí que yo digo, vulgarmente yo les digo que te parió una perra, porque hasta las perras tienen cachorros muy bonitos. Entonces, no le hagas caso. Sí, no, Brenda. Aquí Saludos estamos. desde Neureco, Veracruz, Brenda. Aquí te apoyamos. Gracias. Yo desde Querétaro, Brenda. Aquí estoy, aunque no suba así muy seguido, pero ya sabes que estoy contigo. Sí, estoy contigo, Brenda. Ya vamos a dejarla descansar. Ánimo, Brenda, ánimo. Espero verlos mañana, me gustó, un placer y y siempre se aprende de esto y yo siempre digo, estés o no estés en contra de algo, la opinión es válida, sea la que sea, sin atacar y con educación. Exactamente. Sí, pero también si nos atacan no hay que dejarlos. O sea, yo subo mucho con Ami, con la sargento Ami. Les vuelvo a repetir, están apedreando y quemando la casa de Miguel Ángel Yunes Marcos en Boca del Río. Me voy a meter a Twitter porque sí quiero ver eso. Ándale, yo también voy para allá. Yo también, se lo Besos merecen a todos. Gracias a los que nos regalaron algo. Gracias. Buenas noches. Descansen.